Hola, hola chiquillos, ¿cómo están? Hola. Ya nos queda la última clase, la última, y ya por fin a descansar. Hola, 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 hola. Sí, se me suena. Sí, Hola, sí Damián. Qué bueno que se le escucha. Son por los micrófonos. Se me escucha Cada por vez los que usas micrófonos. audífonos se te escucha. Sí. Súper. Maravilloso, muy bien. Ya, chiquillos, como les dije hace un ratito, esta clase va a ser más cortita. Ya, vamos a tratar, ¿sí? Vamos a empezar al tirito, ¿sí? Eh, Espérenme. Cuando terminemos esto, no se me desconecten porque tengo que ver el tema de la asistencia. Así que hasta que yo les diga que estén listos, usted eh, se puede desconectar, ¿ya? Mm. Ya, pregunta. Hoy día vamos a hacer tecnología. Vamos a ver lo que es un objeto tecnológico. ¿Alguien le suena lo que es un objeto tecnológico? A ver, Alonso. Obviamente todos los dispositivos, Ya, perfecto. computadores, teles, celulares, tablets. Perfecto, muy bien. Son la gran mayoría de nuestros dispositivos. Perfecto. Damián. Eso no es lo único tecnológico, también son las cámaras, no las cámaras del celular, las cámaras. Esas cámaras, pues. Las Ya, cámaras. Esas perfecto. cámaras. Súper, súper. También podemos encontrar las cámaras y en realidad todo lo que es como más avanzado, ¿cierto? Ya, perfecto. Agustín Aroca. Profe, y también quería preguntar, es que no me acuerdo si antes hemos tenido tecnología que no sé de qué se trata la clase. ¿Cómo? No sé de qué se trata la clase. No, pues si recién le empezamos, le estoy preguntando acerca de lo que es un objeto tecnológico, si es que lo conocían antes, porque de eso vamos a hablar hoy día y ahí Oh, vamos a dejar una tareita. profe, también hay como una pantalla en los autos. Ya, eso también es Los tecnológico, radios también, perfecto, también súper. Ay, perdón. Ahora sí, de nuevo, de nuevo. y, y también las estufas a gas. Exactamente, ya, perfecto. Las eléctricas, etcétera, etcétera. Lucas, También pueden ser como cosas como, a ver, como las sillas automáticas, ya, perfecto, sí. como los asientos de rueda automáticos. De hecho, hasta yo una vez que iba donde la psicóloga con mi mamá, vimos a un señor con silla de ruedas automáticas. Sí, esa que es como que se manejan, sí, súper, súper. También me sirve esa, ¿cierto? Anto, Esas aspiradoras que son como redondas que aspiran solas. exactamente, esas que salieron hoy en día que son bastante, tienen un uso bastante productivo, ¿cierto? Esas aspiradoras que se aspiran solas prácticamente, esos robots, de hecho son robots aspiradoras. Agustín, Y Lucas me acaba de dar una idea, las sillas masajeadoras, por eso que se llamaban. sí, perfecto, también puede ser un objeto tecnológico. Súper, súper, súper chiquillos. Todos los ejemplos que ustedes me dieron están en lo correcto. Pero también tenemos que tener en consideración que cuando hablamos de un objeto tecnológico, no solamente estamos hablando de algo que tenga que ver con la tecnología, ¿ya? Un objeto tecnológico, sí, es parte de la tecnología, pero también tenemos que tener en consideración que es un objeto cualquiera que cumple una función determinada y que, por cierto, es algo un poco novedoso. ¿Sí? El objetivo, por lo tanto, hoy día es entender, ¿cierto? Conocer lo que es un objeto tecnológico y les vamos a dejar, ¿cierto? Como tarea que ustedes creen un propio objeto tecnológico, un boceto, ¿sí? Que lo vamos a revisar la próxima clase, porque la última nota de tecnología tiene que ver con esto, con crear un objeto tecnológico, ¿ya?
Entonces, les voy a presentar acá un video, ¿sí? En donde se explica un poco a grandes rasgos y después vamos a ir viéndolo, ¿cierto? Se explica a grandes rasgos lo que es un objeto tecnológico, así que mucha atención. El hombre ha creado diversos productos tecnológicos para satisfacer necesidades o resolver problemas, herramientas, máquinas, instrumentos, aparatos y objetos como una mesa, un computador, una olla, un esfero, un auto y un satélite. Son algunos ejemplos de diversos productos tecnológicos que el hombre ha creado para satisfacer necesidades o resolver problemas. Entonces, un producto tecnológico puede ser bienes, servicios y procesos. Bienes. En estos encontramos los objetos y artefactos que satisfacen nuestras necesidades. Un artefacto tecnológico son dispositivos, herramientas, aparatos, instrumentos y máquinas que potencian la acción humana. Por ejemplo, el computador, una silla, los muebles, la ropa, etc. Servicios. Son acciones para ayudar a algo, a alguien o una comunidad. Por ejemplo, los servicios públicos, servicios de transporte, servicio de la educación. Procesos y sistemas. Es una secuencia de fases o pasos que permiten la transformación de recursos, situaciones, flujo de información para lograr objetivos y desarrollar productos y servicios esperados. Ejemplo, confección de prendas de vestir, la industria petroquímica, las redes de transporte, la generación y distribución de la energía eléctrica. Te invito a que consultes más ejemplos sobre productos tecnológicos. Ya, ahí a grandes rasgos nosotros chiquillos podemos ver, ¿cierto?, que un objeto tecnológico tiene relación con muchas cosas de las que ustedes me mencionaron, ¿cierto? Pero también habla sobre aquellos objetos que son más simples y que nos ayudan a satisfacer alguna necesidad o para realizar alguna actividad. ¿Ya? Por lo tanto, podemos decir que la creación de un objeto tecnológico no solamente es para tener más tecnología, ¿cierto? Sino que nos ayudan a realizar actividades que nos cuestan sin este objeto, ¿ya? Entonces acá yo les puse que es un objeto tecnológico, fíjense, cualquier objeto artificial creado por el ser humano que permite satisfacer una necesidad, ya sea propia o ajena. Artificial quiere decir que es creado, no es natural. Por ejemplo, el fuego nos ayuda a satisfacer una necesidad, ya sea para calentarnos, ¿cierto? Para cocinar, pero no es artificial, es natural, ¿sí? Es natural porque viene de la naturaleza. Ya nosotros no lo creamos, sino que lo utilizamos, ¿ya? Damián, dígame. Damián. Ay, no, nuevamente sin audio. A ver, enchufe bien el... Porque de antes se le escuchaba. A ver. No. Conecte y desconéctelo, a ver, el audio. ¿Ya? Ahora conéctelo. Qué raro. ¿Los demás no escuchan? Pucha. No. Pucha, adelante lo escuchábamos súper bien, no sé qué habrá pasado. Pucha. Ya, te voy a habilitar el chat por si querías decir algo, Damián. Ahí está habilitado, está habilitado. ¿Ya? Entonces, como les decía, chiquillos, cualquier cosa que nosotros utilicemos, ¿cierto? Puede ser un objeto tecnológico. Por ejemplo, un encendedor es un objeto tecnológico, aunque ustedes no lo crean. No tiene tecnología, pero un encendedor cumple y de cierta forma satisface la necesidad que uno tiene, que por ejemplo se utiliza para lo que sea, ¿sí? Por ejemplo, para prender papel, si estoy en una fogata y quiero hacer una fogata, puedo prender papel o prender la madera. Para cocinar también nos sirve para prender el gas, ¿cierto? Entre otras, ya para lo que sea. Porque aquí nosotros tenemos que, ¿cierto? A partir de que uno hace este funcionamiento, ¿cierto? Sale esta llama que es natural, pero nosotros en este objeto la estamos portando a todos lados, la llama, el fuego, en el momento que lo necesitemos. No obstante, cuando uno, por ejemplo, encuentra el fuego en la naturaleza,
el fuego en sí es natural, pero por ejemplo en este caso del encendedor, ¿cierto? Nosotros la podemos transportar a donde nosotros queramos, ¿ya? Ese es el objeto tecnológico y nos facilita mucho la vida, obviamente, ¿ya? Tenemos objetos tecnológicos que pueden ser bien simples, ¿sí? Y otros más complejos o compuestos. Este es simple. Se utiliza una piedra, ¿cierto? Esta piedrita, que uno la hace así, ¿cierto? Se utiliza como un mechero y se utiliza este gas, ¿sí? Este líquido, que es inflamable, por lo tanto yo al realizar este movimiento, prendo el fuego, ¿sí? O sea, activo el fuego. Lucas, cuénteme. El cigarro no es tanto como tecnológico porque parece más antiguo, ¿cierto? ¿El cigarro? Sí, porque les quiero dar una curiosidad porque ¿sabían que el cigarro es más nuevo que los encendedores? ¿Quién sabe? Lo que ¿Sabían? pasa es que el cigarro en sí, el que conoce uno o el que ha visto ustedes hoy en día, claro, es más nuevo, pero desde siempre se ha utilizado el tabaco para consumirlo a través de fumarlo, ¿cierto? Desde siempre, antes se utilizaban estos como, ay, no me acuerdo, que son como ¿Las gorditos. pipas? Sí, pipas, de hecho, mira, la pipa es un objeto tecnológico porque le facilita la vida, ¿cierto?, a la persona que la utiliza. De hecho, hoy en día, ya que estamos hablando del tema de los cigarros, hoy en día hay algo que se llama los vaporizadores, ¿cierto? Estos que utilizan la gente, que es parecido a un cigarro, pero obviamente tiene como todo ahí, un circuito que utiliza el vapor. Como que teníamos que hacer una cosa tecnológica. Ah, miren el chat, no entiendo lo que quiso decir el Damián. Por favor, en palabras más simples, lo que no sé si se refiere a qué es lo que teníamos que hacer. Todavía no explico lo que hay que hacer, ¿ya? Vicente, dígame. Vicente, Vicente. Ah, era el Lucas. Ya, espérenme. Agustín. Profe, que mi papá tiene una tienda y ahí vende como una cuestión que como que muele la marihuana o hierba de ese tipo. Ya, perfecto, que se llaman como moledores. Y eso incluso lo usan para moler ajo, para moler hierbas que son para cocinar, también sirve. En realidad, claro, el uso de ese objeto es un objeto tecnológico, de hecho, porque se utiliza y facilita a la persona que quiere moler algún tipo de hierba, ya sea cualquiera, ya las que se usan para cocinar, o marihuana, o tabaco, o lo que sea, ¿ya? Entonces, Vicente, estábamos hablando, es que dieron un ejemplo simplemente del tema del cigarro, que Lucas decía que el cigarro no era tan nuevo, pero claro, antes se utilizaba otra forma de cigarrillo y ha ido cambiando. Pero no es que el cigarro sea un objeto tecnológico. Por ejemplo, la pipa sí es un objeto tecnológico porque tiene varias funciones, cumple funciones y de cierta forma facilita ciertas cosas, ¿ya? Cuando hablamos de los objetos simples, chiquillos, tenemos aquellos objetos que tienen pocas partes, ¿cierto? Y utiliza como un solo mecanismo, ¿sí? Por ejemplo, las tijeras es un objeto tecnológico simple, el rastrillo, el lápiz, chiquillo, aunque no lo crean, el lápiz es un objeto tecnológico, un clip, un destornillador, un alicate, etcétera, ¿ya? Son más simples porque solamente tienen un mecanismo, ¿sí? Por ejemplo, la tijera, el mecanismo es abrir y cerrar para cortar, abrir y cerrar. El desatornillador es que tiene una puntita que va a depender si es de paleta, es de cruz, etcétera, para apretar o para sacar un tornillo, por ejemplo. Tiene una sola función. Alonso, dígame. O sea que los objetos, o sea, ya no sé, un celular y esas cosas son objetos compuestos tecnológicos. Exactamente, porque tienen Y más de los una función. simples, y los simples serían los que no usan
los que tienen una función pero no usan electricidad. Claro, podría ser exactamente, por ejemplo, este tenedor es un objeto tecnológico simple, porque tiene una sola finalidad, que es utilizarlo para comer, ¿sí? En cambio, los objetos compuestos cumplen varias necesidades, ¿sí? Por ejemplo, el computador uno lo puede utilizar para un montón de cosas, hasta para sacarse fotos, ¿cierto? Para ver videos, para escribir, para lo que usted quiera. Por eso son compuestos, porque tienen varias partes y tienen distintas funciones. Benja. Profesora, mi mamá compró una aspiradora que tiene velocidades y en la velocidad máxima va muy rápido. Súper, Y es súper, fuerte. súper. Sí, pues de hecho ese sería un objeto tecnológico compuesto, porque aparte de, digamos, de limpiar, ¿cierto?, de aspirar toda la basura, lo que hace es que debe tener un mecanismo más complejo para poder tener distintos niveles de rapidez, por ejemplo, más despacito, más o menos y más rápido. ¿Ya? Fíjense que, como bien dijo ahí el Alonso hace un ratito, todos los objetos tecnológicos compuestos por lo general son objetos con tecnología y electricidad, ¿ya? Nosotros a nuestro alrededor tenemos bastantes objetos tecnológicos. Por ejemplo, la mochila es un objeto tecnológico simple, porque solamente tiene este mecanismo de cierres que se abre y se cierra, nada más, para guardar cosas, ¿cierto? En cambio, claro, por ejemplo, acá un auto es compuesto porque tiene varias funciones dentro de él, ¿cierto? Tiene el motor para hacer funcionar el auto, tiene otras cosas, no sé, el radiador, la parte donde se le echa el agüita para limpiar los parabrisas, donde está el mecanismo para subir y bajar los vidrios, para mover los asientos, tiene un montón de mecanismos dentro de un solo objeto, ¿sí? Entonces, por eso se le llama complejo. Entonces, uno sabe que todo esto se pueden utilizar de distintos materiales, y hay materiales que son naturales y materiales que son artificiales. Los materiales que son naturales, obviamente que provienen de la naturaleza, como el pelaje de los animales, ya sea la lana, el cuero, la piel o las plumas. Puede ser de origen vegetal, es decir, de las maderas, el algodón de las maderas, el mimbre, o de algún material mineral, ya que puede ser la arcilla, el oro, la plata, el carbón, la arena, el hierro, etc. Todo proviene de la naturaleza. En cambio, los materiales artificiales son materiales que son elaborados, ¿cierto?, por el hombre, pero que utilizan cosas naturales, ¿sí?, pero las transforman, ¿ya? Tenemos los plásticos, ¿cierto?, el papel, el cartón, el ladrillo, el vidrio. Por ejemplo, los ladrillos, la gran mayoría algunos se hacen con barro o arcilla, ¿sí? Y la arcilla es natural. Por ejemplo, el papel y el cartón lo realizan con la madera es natural, ¿cierto? El abono lo utilizan del petróleo y el petróleo es una fuente natural, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces tenemos, chiquillos, de que lo natural es todo lo que está en la naturaleza y que se utiliza tal cual. Por ejemplo, la ropa, la gran mayoría de la ropa idealmente se supone que es de origen natural, ¿cierto? Por ejemplo, un vaso, ¿sí?, proviene de origen artificial, ¿ya? Porque tiene cosas naturales en su interior, pero fue construido para una finalidad específica, ¿ya? Entonces, para poder elaborar un objeto tecnológico, ¿cierto? Dependiendo de lo que quiera hacer, en realidad aquí tenemos objetos tecnológicos más complejos, como por ejemplo este serrucho, que no les voy a decir que usen serrucho, ¿cierto? Clavo, martillo, a no ser que estén con sus papás supervisando. La brocheta, fíjense que todas estas herramientas que uno utiliza para la construcción o para cualquier cosa, ¿cierto? Me sirven para crear un objeto tecnológico. ¿Ya? Por ejemplo, yo quiero ahora crear un objeto tecnológico que sea así, una mesita de madera, una mesita chiquitita para cuando yo esté acostada, esta mesita yo pueda colocar mi computador y quiero a esa mesita hacerle un hoyito para yo dejar mi celular así parado, ¿cierto? Y además quiero que esta mesa en sí incluya como por debajo un cargador, ¿cierto? Algo que yo necesite, por ejemplo, no sé, usted se quiere crear un objeto tecnológico, una bicicleta.
Y a esta bicicleta usted le va a colocar, en vez de esos asientos de bicicleta, le va a colocar un asiento de auto, por ejemplo. En vez de colocarle, bueno, ya existen algunas con eléctricas que no son con pedales, sino que es solamente así acelerando, ¿sí? Por ejemplo, a esta bici usted le puede colocar, crear un objeto con techo, ¿sí? Que tenga un paraguas, que cuando llueva usted puede andar, ¿cierto? Y sin problema. A esa bici, por ejemplo, cuando llueve, le puede, no sé, apretar un botón y se abre una compuerta abajo de la bici, ¿cierto? Y se utiliza como bote. No sé, lo estoy inventando, ¿cierto? Usted puede crear cualquier objeto que usted le dé la finalidad que usted quiera. Por ejemplo, al teléfono celular, yo podría querer crear un objeto tecnológico que sea un teléfono celular, pero además de teléfono celular, ¿sí? Atrás tenga un cuaderno, o sea, o tenga unos compartimientos para poner mis tarjetas, incluido en el celular, ya sea que cuando ande con mi teléfono, ande con mis tarjetas siempre y no se me pierda. De hecho, hay carcasas, chiquillos, que sirven como objeto tecnológico porque aparte de cubrir el teléfono, lo que hacen que al ladito son como con tapita. No sé si la han visto. Y que obviamente aparte de cuidar el teléfono, cubrirlo, ¿cierto? Tienen estos compartimientos para poder guardar cosas, tarjetas, plata, etcétera. ¿Ya? Entonces, estas preguntas van a quedar para ustedes, ¿sí? Me las van a responder en sus cuadernos, si es que tienen cuaderno de tecnología, ¿ya? Y van a pensar en un objeto tecnológico que ustedes quieran crear, ¿ya? Van a pensar en un objeto tecnológico que ustedes quieran crear, ¿ok? Mateo, dígame. Profe, estoy en el auto de mi papá Ya, porque fuimos a comprar unas cosas. No tengo súper. cuaderno. Lo hace después cuando llegue, no se preocupe, no hay problema, si tiene hartos días para hacer la actividad. Son preguntas simples. Pregunta número 1, ¿para qué te sirven los objetos tecnológicos? Y lo hemos estado hablando, ¿cierto? Para satisfacer necesidades y hacer más fácil nuestra vida, ¿ya? 2, escribe y dibuja 2 objetos tecnológicos simples y 2 objetos tecnológicos compuestos. 3, escribe 2 materiales naturales y 2 artificiales que se utilicen, ¿cierto? En un objeto tecnológico. Y 4, dibuja 2 herramientas que utilizarías para cortar y 2 herramientas que utilizarías para medir, ¿ya? Alonso. Profe, esas preguntas hay que responderlas ahora. No, tienen que responderla en sus cuadernos ahora cuando terminemos, porque ya estamos terminando, ¿ya? Tarea para la casa. Exactamente, tarea para la casa en la casa. ¿Ya?